Recordemos, ¿verdad?, para adorar primero a nuestro Dios. Hoy día domingo, ¿verdad?, nos reunimos como la familia del Señor que somos para estar juntos, ¿verdad?, en la adoración a nuestro Dios. Quiero que vayamos a la Biblia, ¿verdad? Vamos a ir a la Biblia y vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 37, verso 4. Hoy estamos mirando otra parte, ¿verdad?, de la serie, la parte 4. Lo que debemos hacer para agradar a nuestro Dios. A veces desconocemos y debemos llevarlo a la palabra, al Hijo de Dios nacido de nuevo, para que en sus etapas de crecimiento, cada uno de nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, cuando nacemos en el reino, sepamos qué debemos hacer para agradar a nuestro Dios. Debemos mirar a nuestro Dios como Padre, como Dios y como Rey, ¿verdad? Como Padre, nosotros lo miramos y le pedimos lo que necesitamos. Como Dios merece adoración y como Rey merece que le sirvamos y le obedezcamos. Es por eso que debemos conocer a Dios de las tres maneras, como Padre, como Dios y como Rey, ¿verdad? En las diferentes etapas de madurez que tengamos, y debemos nosotros conocer qué le agrada a nuestro Dios. Salmos 37:4, cuando lo tenga dice un amén. Bendecimos cada hijo, cada hija, ¿verdad? Cada princesa, cada príncipe de Dios que nos mira a través de la línea, ¿verdad? En los diferentes territorios donde nosotros hoy podemos llegar. Así es que bendecimos tu vida en el nombre de Jesucristo. Hoy vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Salmos 37:4, ¿lo tenemos? Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo leo nuevamente, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Señor Jehová, Dios de los cielos, Dios de toda carne, Dios grande y todopoderoso, Padre mío, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, hoy en esta mañana, para llevar la enseñanza a la vida de tu iglesia, Padre amado, para enviar tu palabra al corazón de tus hijos, para que tus hijos, Señor, sean bendecidos, conozcan, entiendan y apliquen tu palabra en su vida, Padre amado. Envío la palabra de vida sobre ellos, Señor. Esta palabra no va a venir vacía, Padre amado, sino que esta palabra es como dice Isaías, que la lluvia es enviada, y la lluvia, Padre, hace que la tierra germine y produzca semilla, comida para todo ser viviente. Así es tu palabra que sale de tu boca, Padre amado. No volverá a ti vacía, sino que cumplirá aquello, Señor, por lo cual es enviada, Padre amado. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, esta mañana. Amén y amén. Podemos sentarnos, y hoy quiero hablar sobre la parte 4, lo que debemos conocer y lo que debemos hacer para agradar a nuestro Dios. Lo vuelvo a repetir nuevamente: debemos conocer y entender qué debemos hacer para agradar a nuestro Dios, como Padre, como Dios y como Rey. Como Padre, como Dios y como Rey. Hablé de la parte 1, lo que debemos hacer en enseñanza anterior, en la parte 3, hablé lo que debemos hacer para agradar a Dios, y para agradar a Dios como Padre y como Rey también, en el cual lo miramos a través de Jesús cuando dio su vida en la cruz. Jesús se fue, pero hoy nosotros tenemos un Rey victorioso y todopoderoso que se llama Jesucristo, el Rey vencedor. Es por eso que debemos conocer qué hacemos para agradar a Dios, qué debemos hacer para agradar al Padre, que tiene el poder en sus manos en todos los aspectos de nuestra vida. Si Dios quisiera, este mundo lo pierde rápidamente, lo deshace. Él podría provocar un terremoto de magnitud 10 y podía colapsar todo edificio sobre la tierra. Magnitud 12, ¿verdad? En el grado alto que estamos mirando, que están pronosticando terremotos más fuertes. Él podría provocar un terremoto sobre toda la tierra, y la tierra, incluso todo edificio, podría colapsar y caer. La vida humana podría sufrir grandemente, y es por eso que debemos saber que nosotros nos reunimos el día domingo primero para adorar al Dios Todopoderoso, el Dios creador de todo el universo, el Dios creador de la tierra y de todos los planetas que existen además de la tierra. El Dios creador, lo repito nuevamente, de las estrellas, de la luna, del sol, el Dios creador del cerebro humano, del Dios creador de nosotros, los seres humanos que hoy vivimos sobre la corteza de toda la tierra.
Hoy por eso debemos conocer qué debemos hacer para agradar a ese Dios. ¿Qué debemos hacer para agradar a ese Dios que nos amó primero? A ese Dios que envió a su único Hijo a la cruz para que muriera en nuestro lugar. A ese Dios que por amor ofreció a su Hijo en sacrificio, en ofrenda, para que nosotros fuésemos librados del infierno de fuego. La paga del pecado era la muerte y la paga del pecado tenía que ser llevada al castigo eterno. Pero Dios en su gran amor nos ha amado con un amor eterno. Es por eso que hoy tenemos vida a través de la muerte de Jesús en la cruz. Por eso es que yo quiero que usted hoy entienda qué debemos hacer para agradar a Dios. Qué debo hacer como hijo nacido en el reino o que quizás tenga años de estar en el reino de mi Dios. Pero todavía no me he preocupado lo que debo hacer para agradarle. A nosotros como hijos de Dios nos debe preocupar qué debemos hacer para agradar a nuestro Dios. Porque si nosotros logramos agradar a nuestro Dios, si nosotros logramos tocar el corazón de Dios, entonces Dios va a actuar de acuerdo a lo que Él tiene para nosotros. Entonces Dios va a venir y va a traer su mano en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces Dios va a comenzar a responder aquellas peticiones que a muchos hijos Él no les ha respondido, porque estos hijos desconocen cómo agradar a su Dios. Por eso debemos conocer qué debo hacer para agradar a Dios. En la parte anterior hablé sobre la oración. Hablé sobre, hoy en este contexto tenemos una cultura instantánea. Nosotros queremos rápidamente todo. Usted va a ver la gente hoy, yo decía en la parte anterior, la gente tiene un internet no muy rápido, entonces se les pegan los videos o lo que ellos quieren investigar o lo que ellos quieren ver en las redes sociales. Entonces ellos van y corren y buscan una velocidad mayor para poder descargar o mirar lo que ellos quieren mirar. Vivimos en una cultura donde todo quiere que sea rápido. Usted va a ver en el mundo, la gente corre de aquí para allá. Las grandes ciudades, usted va a ver la gente ocupada en los quehaceres de la vida, la gente ocupada en cómo hacer crecer su negocio, en cómo obtener más dinero, en cómo salir de una nación e irse a otra nación para buscar bienestar económico. Usted va a ver la gente corre de aquí para allá, se está cumpliendo la palabra, pero ellos no se preocupan en cómo agradar a Dios. Nosotros como pueblo de Dios tenemos la mente del Señor, el Espíritu de Dios que vino en aquel que comenzó ministerio allá en Galilea, ese que estuvo en la tierra y cumplió el propósito de Dios. Es por eso que el Espíritu que estuvo en el Hijo está también en la iglesia de hoy, está en la iglesia del Señor, el pueblo de Dios que somos hoy en esta tierra. Es por eso que debemos saber qué debemos hacer para agradar a nuestro Dios. Jesús supo agradar a su Padre. Jesús no solamente se preocupó en cumplir a cabalidad el propósito del Padre, sino que Jesús también se preocupó en conocer y entender el total propósito del Padre. Es por eso que en cada temporada en la vida de Jesús estaba marcada de acuerdo a la voluntad del Padre, porque Jesús en su naturaleza humana entendió para qué estaba en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Hablé en la parte anterior sobre lo que es la oración, que la oración no es un decálogo aprendido. La oración, hablé sobre lo que significa dentro del contexto de nosotros, hablé lo que significa orar, las posiciones para orar, y hablé también cómo debemos orar. Ahora voy a hablar en esta parte, cómo debemos pedir, cómo debemos orar. En esta parte quiero que aprendamos que debemos orar en medio de una cultura donde nosotros todavía no la miramos en algunos de nosotros, la cultura de oración. Debemos de estar enfocando, enseñando, desarrollando hombres de oración. Debemos estar diciéndole a la gente que debe orar. Debe la gente entender, la gente que ha nacido en el reino, que debemos orar en todo tiempo, que debemos orar en los diferentes lugares donde nos movemos, que debemos depender del Dios Todopoderoso. Pero ahora voy a hablar sobre cuando ya tenemos la cultura de oración
establecida en nuestro corazón. Recordemos que para llegar a entender esto, tenemos que tener enraizada la oración en nuestro corazón, y eso no se va a lograr de la noche a la mañana. Usted me puede decir, pastor, no puedo orar, porque la verdad que yo me duermo orando, o la verdad que todavía no tengo un hábito, una costumbre para poder establecer eso dentro de mi corazón y tenerlo no como una carga. Porque la oración no es una carga, sino que la oración es el deleite entre el Hijo y el Padre. El Padre ya se comunica con nosotros por medio de la palabra, pero ahora yo llego al Padre a través del Espíritu de Dios. A través de Jesús yo llego al Padre, y el Espíritu de Dios, quien vive en mí, Él va a traer lo que debo pedir. Hoy voy a hablar lo que debo pedir, en el orden que debo pedir. ¿Cómo agrada al Padre la oración que hagamos? Ahora aprendimos en la parte anterior la posición y los lugares donde debemos orar, y que debemos tener una cultura de oración en medio de una cultura donde no tiene enraizada la oración en su corazón. Pero vamos a ver orando, ya en la posición de oración hemos aprendido todo, pero ahora vamos a mirar cómo empezar para orar. Porque nosotros empezamos orando y a veces pedimos, pero no recibimos, porque pedimos mal. Y vamos a ir a la Biblia, libro de Mateo capítulo 7, verso 7 al verso 12, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Si usted en este tiempo, ¿verdad? Que es mediodía, ya usted está con sueñito, des en la cara, sí, ¿verdad? Palmaditas, porque es enseñanza, esto no es mensaje evangelístico, la gritadera, no. Es para ganar alma. Aquí estamos formando y desarrollando hombres y mujeres que mañana van a ser maestros de la palabra. Mañana van a desarrollar por medio del modelaje a otros. Si usted hoy vino cansado, dese una palmadita aquí en la cara, levántese y dese una palmadita si se siente un poco cansado. Pero debe conocer y aprender hoy en esta mañana la palabra de nuestro Dios. Hay algo que está en Mateo capítulo 7, verso 12, verso 7 al verso 12. Vamos a ir a la Biblia, porque a veces pedimos y pedimos, pero no recibimos, y a veces nosotros tenemos que buscar un cafecito para esperar, para que llegue esa petición, y no llega. Yo digo, sentémonos y esperemos con un café en la mano para que llegue, pero no va a llegar. Entonces, pastor, ¿cómo debo pedir? Vamos a aprender hoy cómo pedir, de acuerdo a la voluntad de Dios, para agradar a nuestro Dios. Dice la Biblia, pedid y se os dará, y buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, ley de reciprocidad. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué significa eso? Quiere decir que yo tengo libertad para pedir todo lo que se me venga en gana en mi corazón. Es como que la Biblia se contradice con otros textos inmediatos o con textos inmediatos a este texto. Es por eso que la Biblia no la podemos torcer. Lamentablemente la Biblia hoy la tenemos, la estamos tergiversando, la estamos torciendo. Estaba mirando muchos videos en la biblioteca que tenemos más grande del mundo. Estaba mirando videos en YouTube. Y estaba mirando, lamentablemente, la mayoría de estos videos que están colgados en los canales en YouTube. Estaba mirando, y a la vista de aquel que no conoce la Biblia, aparentemente estos videos parecieran verdades. Pero estaba analizando muchos videos que tocan muchos aspectos de la palabra de Dios. Y lamentablemente muchos de estos videos estaban errados. Usted va a la interpretación
usando las herramientas bíblicas que tenemos, y usted se da cuenta que algunos de estos videos tienen verdades y tienen mentiras intrínsecamente. Solo aquel perito que conoce muy bien la Biblia va a detectar aquellos errores que están en estos videos. Y lamentablemente en estos videos, que son como enseñanzas para aquellos que están en crecimiento en el pueblo del Señor, algo que Dios traía a mi corazón, que estos hijos que hoy están en crecimiento, en conocimiento y entendimiento de la palabra, están tomando estos videos en estos canales y los están tomando como verdades verdaderas, como verdades absolutas de la ley de la palabra en el reino de nuestro Dios. Pero solamente un perito que conozca la palabra va a detectar que hay verdad y que hay mentira en algunos de estos videos. Es por eso que hoy estamos mirando el cumplimiento de la palabra de Dios, donde la Biblia nos habla de antemano y nos enseña y nos dice: se levantarán falsos maestros conforme a sus propios deseos. Es por eso que nosotros debemos conocer la palabra de Dios y debemos saber cómo agradar a nuestro Dios. Usted va a ver hoy gente haciendo cosas que, entre comillas, se manda que se haga, pero Dios no la ha mandado. Tenemos que tener mucho cuidado y por eso debemos saber pedir y cómo pedir a nuestro Dios. Hoy estoy hablando cómo pedir porque hay mucho pueblo frustrado, hay mucho pueblo que está pidiendo y no recibe, hay mucho pueblo que está pidiendo no de la manera como Dios lo manda, sino de la manera humana, está pidiendo egoístamente. Y usted puede ir a la Biblia y decir: pastor, entonces yo ¿cómo hago para saber, para pedirle a Dios? Porque si Dios tiene todo en sus manos, tiene todo el poder para responderme, ¿cómo hago yo para entender lo que debo pedir? Entonces quiere decir que yo estoy como en una camisa de fuerza, no puedo pedir todo lo que se me venga en gana. Pues la Biblia nos enseña cómo debemos pedir. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a ir a otro verso, Santiago capítulo 4, verso 1 al verso 3. Hay otro paralelo inmediato, un contexto inmediato del verso que leímos anteriormente, donde dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay un contexto inmediato y este es el contexto de este verso. Vamos a ir a la Biblia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Oiga esta pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Y ahora dice: para gastar. Significa que cuando nosotros no estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces nosotros estamos pidiendo de acuerdo a nuestros propios deseos. Y cuando nosotros estamos pidiendo egoístamente para gastar en vuestros deleites, que es un deleite, es un deseo que se lleva a cabo, en el cual nosotros tenemos gusto en hacerlo. Nosotros nos deleitamos en algo que es personal, pero no en algo que va a traer deleite al corazón de Dios. ¿Qué significa? Cuando pedimos egoístamente, Dios no nos va a responder. Cuando usted y yo venimos y comenzamos a pedir egoístamente para que nosotros seamos singulares en medio de una generación que quizás tiene escasez, para que nosotros seamos notorios entre medio de todos, para que nosotros a veces no pedimos bendiciones tangibles, sino que pedimos bendiciones espirituales. En el pedir a nuestro Dios podemos pedir bendiciones tangibles, ¿me comprenden? Podemos pedir dinero, podemos pedir trabajo, podemos pedir en algún aspecto de nuestra vida sanidad física,
pero también podemos pedir bendiciones espirituales que ya han sido dadas a nosotros, pero el Dios de los cielos las tiene para darlas de acuerdo a nuestra función que vamos a hacer dentro del cuerpo. A veces egoístamente comenzamos a pedir, generalmente la gente nueva que está naciendo comienza a pedir bendiciones espirituales, los regalos inmerecidos que Dios ya de antemano tiene para nosotros si somos fieles en aquello que nos ha llamado a hacer en el cuerpo. Quiere decir que usted y yo tenemos algo que hacer en el cuerpo. Eso significa que usted y yo fuimos llamados, escogidos de antemano por el Dios de los cielos para hacer algo mientras estamos en el cuerpo. Dios de antemano diseñó nuestra vida para lo que íbamos a hacer en la tierra. Eso significa la presciencia de Dios. Entonces, si Dios ya lo hizo de esa manera para nosotros en la dimensión natural que nosotros íbamos a ocupar en el cuerpo. Dios no te va a demandar algo que Él no te llamó a hacer. Dios no te va a demandar algo que Él no te dio. Dios no te va a demandar un trabajo del don que tú estás desarrollando y Él no te llamó a hacer eso. Dios te va a demandar fidelidad de lo que Él te entregó. Dios te va a demandar fidelidad de aquello que Él te ha dado para que tú hagas en esta tierra. Es por eso que nosotros podemos pedir también bendiciones espirituales. Podemos pedir, Señor, dame un don. Señor, yo quiero un don, un ministerio profético como el de Elías. Yo escuché gente pidiendo de esa manera. Señor, yo quiero un ministerio profético como el de Eliseo. Señor, yo quiero los 9 dones del Espíritu de Dios. Señor, yo quiero los 5 ministerios que tú has establecido en Efesios 4:11. Señor, y comenzamos a pedir egoístamente porque nos ha invadido la teología de dominio y tenemos en nuestras manos algo que nos están enseñando y está llegando a nuestro corazón y estamos tomando eso y creemos que nosotros podemos ser mejores que nuestros hermanos y podemos que aquellos que están en crecimiento nos miren a nosotros como los superhombres espirituales. Es allí donde pedimos mal. También podemos pedir egoístamente para que aquellos nos miren, para denotar nuestro don, para usar el don para uso personal, para ser notorio delante de nuestros hermanos en crecimiento. Y estamos mirando hoy algo que estamos pidiendo mal. Y por eso Dios no nos levanta en el ministerio. Y por eso Dios no trae mayor gracia sobre nosotros. Y por eso Dios no trae más regalos del Espíritu de Dios sobre nosotros. Y por eso Dios no abre las puertas que tiene que abrir ministerialmente para nosotros. Pablo lo dice, pedí, anhelad todos los dones, pero procurad profetizar sobre todo. Porque el que profetiza es mejor que el que habla en lenguas, dice el apóstol Pablo. Pareciera que como no podemos pedir, pero sí podemos pedir bendiciones espirituales, sabiendo a lo que Dios nos llamó cuando no vayamos a pedirlo para ser notorios delante de otros, para que nosotros nos sintamos como más que otros hijos de Dios que llevan ministerios en sus manos y a veces usamos el ministerio para competir con otros siervos de Dios que están haciendo la obra de Dios. No podemos usar el don ministerial o el don espiritual del Espíritu de Dios para competir con otros, porque nosotros somos un solo cuerpo y acá en la tierra no estamos para competir entre nosotros, sino para decirle a los demonios que suelten los cuerpos y que los dejen libres en el nombre de Jesucristo. Por eso no podemos pedir egoístamente, no podemos pedir ministerios ni dones que nos hagan sentir más que otros. Pedimos egoístamente, no podemos pedir bendiciones, autos, casas, propiedades, buenos empleos, para usarlos de una manera egoísta. No podemos hacerlo. Tenemos que pedir y saber que todo aquello que Dios traiga a mi vida, sean bendiciones tangibles o sean bendiciones espirituales, eso van a ayudar, eso van a traer a mi corazón el entendimiento para hacer avanzar la obra de Dios. No podemos pedir egoístamente. Es por eso que debemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es por eso que hoy estamos viendo donde primero empezamos
en lo que es la oración. Hoy estamos ya en la oración, ya miramos la posición. Mateo capítulo 6, verso 9 dice lo siguiente: vosotros pues oraréis así. Hay contextos inmediatos en el libro de Mateo, contextos, ¿verdad?, que van en otros pasajes de la Biblia. Algunos los voy a citar, otros no. Mateo capítulo 6, verso 9 dice: vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Quiere decir que primero no vamos a entrar a pedir y a decir: Señor, yo quiero esto y esto. A veces estamos en una posición de oración, o estamos orando en el auto, o estamos orando en el camino, o estamos orando en el centro de trabajo, o estamos orando en el negocio que Dios nos ha dado. Y a veces estamos orando y diciendo: Señor, yo quiero que tú me regales, Señor, clientes idóneos. Los clientes idóneos son aquellos clientes que no nos van a hacer triquiñuelas para quitarnos las bendiciones. Son las personas que Dios usa para bendecirnos, los que tienen negocios propios. Y a veces estamos solo en esa oración, estamos levantándonos de la cama y de entrada entramos a pedir: Señor, dame clientes idóneos para mi negocio. Y a veces nos levantamos y decimos: Señor, yo quiero esto y esto, y no adoramos a nuestro Dios. Todo hijo de Dios debe saber agradar a Dios. Y usted es como que se levanta en la mañana y le diga al padre: papá, necesito un carro, corriendo en la mañana. Es como que usted se levante como un niño que no entiende lo que verdaderamente es usted en la familia del Padre. Un niño que todavía no sabe pedirle al Padre, no sabe cómo llegarle al Padre. Usted puede ver hijos que se levantan en la mañana y le dicen: papá, papá, yo quiero un carro. Y este hijo ya está grande, pero tiene una mente de niño. Y usted se puede asustar y decir: este hijo solo pedirme es. Es por eso que debemos llegar a Dios primero y decirle, saludarlo reverentemente como un hijo puede hacerlo al padre y decirle: buenos días, papá, ¿cómo amaneciste, papito, hoy? Papá, hoy te quiero abrazar, papá, te amo, papá, te quiero. Piropeamos a nuestro padre. Pero es verdad que muchos de nosotros no llegamos de esa manera. Muchos de nosotros llegamos con el dame, 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 desato, decreto, y hasta decretamos a veces. A veces cuando Dios nos ha llamado a un tiempo de oración y no sabemos cómo agradar a Dios, nosotros llegamos: Señor, en el nombre de Jesucristo, yo vengo delante de ti declarando decreto sobre esto. Nos convertimos en reyes decretando a veces. Y desato y arrebato y nos han enseñado a arrebatar en el mundo espiritual y la gente arrebata, pero en el mundo espiritual no podemos arrebatar porque no hay triquiñuelas. Usted no va a arrebatar algo que en el mundo espiritual no puede hacerlo. Es algo que hemos aprendido mal. No voy a llegar al Padre a decir: dame, 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 dame. No, yo voy a llegar como hijo y como debo agradar a mi Padre. Es por eso que debo piropear a mi Padre. Es por eso que debo decir a mi Padre: eres grande, eres mi Dios todopoderoso, eres el Dios único porque no hay otro Dios. Los demás dioses, entre comillas, son falsos. Dioses que cargan en los hombros, que si se caen de donde van puestos se van a quebrar, y lo hemos visto caer en muchos lugares y se quiebran. No son dioses, son dioses falsos. Pero el Dios de nosotros es Dios único, Dios verdadero, Dios que es el dueño de todo lo que miramos, visible e invisible, todo lo creado que tenemos. Es por eso que debemos llegar con suma reverencia ante nuestro Padre. Y no llegar a pedir: dame, 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 decreto, declaro. Sino que usted va a llegar a decirle: Padre, te amo mucho. Padre mío, eres mi Dios. Eres el único Dios, no hay otro. Señor Jehová, Dios de los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te quiero decir hoy, esta mañana, gracias porque me diste la vida. Señor Jehová, Dios de los cielos, a través de tu Hijo Jesucristo, hoy vengo agradecido contigo porque yo te amo mucho.
Qué bonito es llegar a mi Dios cuando usted sabe quién está delante de usted. Qué bonito es llegar a mi Dios cuando usted entiende quién es delante de Él. Cuando usted sabe que es un hijo agradecido y sabe que quien está delante de usted no es cualquier personaje, sino que la oración me conecta con el Padre y yo estoy delante de un ser majestuoso que no existe en ningún territorio en la tierra ni en todo el universo más que Él solamente. Es por eso que debo piropear a mi Padre primero. ¿Cómo debo pedir a mi Dios? ¿Cómo hago para pedir a mi Dios y que le agrade a Él? ¿Cómo hago para agradar a mi Dios? Así que usted no me va a venir a pedirle a mi Dios hoy y va a llegar a decirle, Padre, dame, declaro, decreto. Usted hoy va a aprender y va a decir, Padre mío, eres mi Padre, porque me llevaste a través de tu Hijo a tu reino. Padre mío, eres lindo. Padre mío, eres el Dios grande y majestuoso. Padre mío, te amo porque tú me amaste primero y enviaste tu Hijo a la cruz. Usted va a llegar en una forma de adoración a mi Dios y Dios se va a agradar de usted cuando usted hace eso. Amén. Ya no me va a llegar a decir, dame, como el niño necio, como el niño berrinchudo, como el niño necio que si no le dan lo que quiere ya está enojado. Usted va a aprender a agradar a su Dios y a su Padre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No quiere decir que nos vayamos a perder. Si pedimos de esta manera, no quiero ser radical y decirle, si usted ha orado de esa manera, egoísta, y usted ha pedido, y usted va a decir, entonces pastor, estoy mal, me puedo perder. No le estoy diciendo eso. Le estoy enseñando cómo usted debe orar si usted hasta hoy ha orado erróneamente. Estoy enseñando algo que usted hoy está aprendiendo para que aprenda a agradar a su Dios. ¿Quién es su Padre? ¿Quién es su Dios? ¿Y quién es su Rey también? Número 2. Mateo 6:9, perdón, voy a cerrar el 1. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Eres santo, eres grande, eres todopoderoso, eres majestuoso, eres único Dios, no hay otro. Santificado sea tu nombre. Número 2, vamos a orar por el reino de Dios. Usted va a decir, pastor, todavía no puedo orar por lo mío, y es que yo estoy desesperado para que usted me responda, Señor. A veces no le decimos a Dios para que usted me responda, para que tú me respondas, sino que le hablamos de una manera irrespetuosa. A veces le decimos para que vos me respondas, para que vos me respondas. He escuchado personas decir, gente que viene naciendo, diciéndole a Dios, es que vos no me has respondido. Usted va a una persona en autoridad y no le va a decir vos en el lenguaje vulgar nica que tenemos. No es mal usarlo en nuestra idiosincrasia. Pero usted a un ser supremo no le va a decir, o a una autoridad de respeto, no le va a decir vos. Usted le va a decir usted. Usted le va a decir usted, Señor Jehová, es grande y majestuoso. Usted no le va a decir a Dios vos. Usted le va a decir usted, Señor Jehová, es grande y todopoderoso. Usted no le va a decir poderoso, sino que le va a decir todopoderoso, porque Él es todopoderoso. Es supraautoridad, está encima de toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es Dios todopoderoso. Es por eso que usted va a llegar a Él y le va a decir, usted, Señor Jehová, es el Dios eterno. Y ahora vamos a pedirle a Dios por el reino de Dios. Número 2, usted entró en adoración. Pero ahora usted va a venir y no va a pedir por usted, sino que usted va a entrar en la parte 2 de la oración para que su Dios y su Padre y su Rey se agrade de usted como hijo nacido en extensión del reino que es la tierra acá donde estamos nosotros viviendo. Número 2, vamos a entrar en oración. Y vamos a pedir. ¿Por qué vamos a pedir? Venga tu reino, que es el reino de Dios. Usted va a decir, pastor, ¿qué es el reino de Dios? El reino, si usted va a la Biblia, Jesús habla del reino. Jesús habla más del reino de Dios. Jesús dijo, he aquí el reino de Dios entre ustedes. Cuando aparece Juan, un año posterior empieza el ministerio Jesús y habla, y aquí el reino de Dios entre ustedes, dijo Jesús. Si
Si usted va a la Biblia va a encontrar que Jesús habla más del reino, pero Pablo habla más de la iglesia. Usted va a ver que Pablo habla 49 veces de la iglesia como organismo vivo, pero Jesús habla más del reino. ¿Por qué Jesús habla más del reino y Pablo habla más de la iglesia? ¿Saben por qué habla Jesús más del reino y Pablo habla de la iglesia? En los escritos paulinos, Pablo escribe 13 cartas, escribe 4 personales y 9 a iglesias. Usted va a ver que Pablo habla de la iglesia, pero ahora ¿quién lleva el reino? Es porque Jesús habla del reino, porque Él lleva el reino y el reino iba a ser depositado sobre la iglesia. Eso quiere decir que Jesús lo que empezó allá en todo Israel, porque Él vino solo a la casa de Israel. Él no vino a ciudad de gentiles. Él vino y trajo el reino a la tierra, se lo quitó a la tribu de Leví porque ya no estaba haciendo nada. Y tomó él el reino y lo dejó sobre la iglesia. Y ahora le dice a la iglesia, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y aquí viene y le dice a la iglesia, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y aquí le dice a la iglesia, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu de Dios. Ahora Jesús le da orden a un cuerpo de hombres y mujeres que se llaman la iglesia. Entonces, ¿la iglesia qué es? La iglesia es el organismo vivo de personas y de hombres y mujeres que hoy se han levantado de la silla y ellos hoy sirven a los propósitos del reino, porque los hijos del reino sirven a los propósitos del reino. No lo va a hacer aquella generación que no conoce al Señor, sino que somos nosotros los que servimos a los propósitos del reino de los cielos, y quien lo lleva son hombres y mujeres falibles que cometemos errores en la tierra. No somos perfectos, pero llevamos lo poco que podemos hacer respecto al propósito del reino de Dios sobre toda la tierra en la cual Dios hoy nos ha delegado autoridad. Entonces la iglesia tiene autoridad sobre toda la tierra porque la iglesia ha recibido las llaves de autoridad del reino, y ahora el rey les dice, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces la iglesia no tiene fronteras. Él solamente operó en Israel, pero ahora la iglesia opera sobre toda la tierra. ¡Qué bonito eso! Es allí donde el rey instituye la iglesia local. Es allí donde nosotros debemos reconocer una casa local. Es allí donde debemos conocer una embajada del reino. Es allí donde debemos conocer una casa de oración. Hay muchas figuras que tiene la iglesia local. Casa de oración, pues, tiene iglesia, tenemos iglesia local, tenemos rebaño del Señor, tenemos muchos nombres que tiene la iglesia local, el pueblo de Dios. Y es que allí donde debemos reconocer la iglesia local. Venga tu reino, orar por la iglesia local, porque el rey la instituyó como autoridad sobre toda la tierra. Es allí donde debemos conocer la iglesia local, porque es donde adoramos juntos. Es en la iglesia local donde aprendemos las leyes del reino cuando desconocemos las leyes del reino. Es allí donde nos preparamos, donde Dios nos lleva para prepararnos en conocimiento de su palabra, en entendimiento que lo da el Espíritu de Dios, y nos prepara para el servicio en el reino en los tiempos que debemos servir mientras estamos en el cuerpo. Es en la iglesia local donde es reconocida nuestra ciudadanía como ciudadanos del reino de los cielos. Es en la iglesia local donde finiquitamos los requisitos para entrar al reino de los cielos. De lo contrario, en la frontera te van a detener si no cumples los requisitos y no vas a poder entrar. Aunque tú digas que eres ciudadano del reino de los cielos, no vas a poder entrar. Es en la iglesia local donde nosotros reconocen nuestra ciudadanía y donde debemos someternos, donde debemos obedecer, donde debemos servir, donde debemos adorar, donde debemos pedir a Dios, donde debemos ser fieles a Dios primero, pero también a las autoridades delegadas en esa iglesia local.
Cuando dice venga tu reino, es que nosotros vamos a orar por el reino. Venga tu reino. Es allí donde debemos orar, pero ¿por qué debemos orar, Señor? ¿Por qué debemos orar? Quiero que usted hoy conozca bien por qué debemos orar. Vamos a orar por la casa donde Dios me ha llevado. Hay gente hoy en este tiempo, en la cultura de deshonra que tenemos. Hay una cultura de deshonra a la autoridad por la rebeldía del hombre. Por el pecado del hombre hay una rebeldía en el corazón del hombre. Y eso está llegando a la iglesia del Señor que no conoce la palabra de Dios. Hay una cultura de deshonra a la autoridad. Y lo primero que hacemos cuando no nos gusta algo en la iglesia local, es que hablamos de esa iglesia local y decimos, es que allí, y echamos la culpa a las autoridades delegadas de la iglesia local. Esa se llama cultura de deshonra. Y usted me va a decir, si yo, pastor, he hecho eso, he hablado mal de los pastores locales, he hablado mal de autoridades delegadas, no solo la pastoral, sino todas las autoridades delegadas en la iglesia local. ¿En qué he caído, pastor? Usted ha caído en algo que el mundo lo practica. Usted ha caído en algo que se llama cultura de deshonra a la autoridad delegada de Dios. Es por eso que cuando dice venga tu reino, es que allí nosotros vamos a servir en esa iglesia local. Es allí donde nosotros vamos a obedecer, vamos a entrar en obediencia en cada aspecto de nuestra vida en la iglesia local. ¿En qué debemos obedecer? Primero debemos orar por esa casa local. Usted puede llegar sin ni un Córdoba a la iglesia local. Usted puede llegar sin lugar donde vivir en la iglesia local. Usted puede llegar a la iglesia local, puede venir del mundo, Dios lo trae al reino. Usted llega a una embajada, a una iglesia local, y allí usted entra, pero allí lo que Dios empezó en usted lo va a terminar. Allí Dios va a venir y usted ya tiene un Padre, ya tiene un Dios y ya tiene un Rey. Allí usted ya no está solo, sino que hay un ángel con usted y tiene al Espíritu del Padre en usted. Eso quiere decir que lo que Dios comenzó en usted, si usted es fiel, Dios lo va a terminar en usted. Lo que Dios llamó a hacerle a usted en esta tierra, Él lo va a cumplir en usted, si usted es fiel en todos los aspectos de su vida. Es por eso que cuando Dios nos lleva a una iglesia local, no debemos denigrar a esa iglesia local. No debemos tratar de deshonrar a esa iglesia local. Bendito sea Jesucristo. Sino que debemos orar por ella primero. Hay 3 cosas que debemos hacer por la iglesia local. Y hoy vamos a aprender de lo que se agrada el Señor. Cuando nosotros oramos mal, no vamos a recibir. Estoy hablando de lo que debo hacer para agradar a Dios. Primero vamos a orar por la iglesia local, porque la iglesia local es la que hace marchar el reino. Usted me va a decir, pastor, la iglesia está en todos lados y somos los mismos. Es como que usted diga, pastor, hay muchos matrimonios por todos lados y yo puedo tener intimidad con todos. Dios dejó establecido la unión entre el hombre y la mujer y dejó un orden y es el matrimonio. No somos como los animalitos por instinto. Entonces todo el mundo tuviera intimidad con todo matrimonio, pero Dios instituyó el matrimonio, la familia, igual Dios instituyó la iglesia local. Por eso un ciudadano de Dios somos los mismos, pastor, los mismos de allá y los mismos de acá. Somos el mismo pueblo y Dios nos llamó a orar juntos, Dios nos llamó a adorar juntos y Dios nos llamó a todo juntos y somos iguales. Es como que Dios dijera, cásate y tú te puedes tener intimidad con cualquier matrimonio. Es en la iglesia local donde nosotros entramos en compromiso, en crecimiento en nosotros, en obedecer, al servir, en ser fieles en todos los aspectos. Es en la iglesia local donde usted Dios lo llevó. Y es allí donde usted debe de orar por esa casa. Oraciones específicas para que esa casa, aunque usted no tenga dinero hoy, quizás llegó desnudo, pero usted Dios lo va a bendecir. Quizás usted no tiene nada, pero usted va a comenzar a orar por esa casa. Número 2. Vamos a orar por ese lugar. Número 1, vamos a orar por las autoridades delegadas en esa iglesia local. Número 2, vamos a orar por todo el cuerpo de hermanos creyentes que están conmigo en esa iglesia local. Quizás yo no soy un siervo todavía, pero debo de orar por mi familia espiritual. Usted no me va a decir que va a ir a predicar allá, si primero acá usted no ha orado. Usted va a ir a barrer un lugar afuera si usted no ha barrido su casa primero. Hay
Hay gente que dice, mejor obedezco a Dios antes que a los hombres, porque aquí me quieren tener amarrado en la iglesia local. Si usted no es fiel en su casa, usted no va a ser fiel afuera. Primero vamos a barrer nuestra casa. Vamos a aprender obediencia en la casa. Cuando el Hijo de Dios aprende obediencia en la casa local, no va a tener problema en obedecer a autoridades fuera. Hay gente que es rebelde allá afuera porque no es obediente acá. El principio de rebelión se conoce y se quita de nuestro corazón en la iglesia local. El principio de rebelión no viene de Dios, es un principio del malo. Es en la iglesia local donde aprendemos la obediencia, la fidelidad. Y si no tenemos problema en la iglesia local, no vamos a tener problema afuera, con ninguna autoridad secular afuera tampoco. Vamos a orar por la iglesia local, número 1. Vamos a obedecer en la iglesia local en agradecimiento en aquello que quizás llegué desnudo, pero Dios comenzó a bendecirme en todos los aspectos de mi vida. Llegué enfermo, Dios me sanó. Llegué sin trabajo, Dios me dio un empleo y me dio una remuneración muy buena. Hay gente de Dios que tiene empleos muy buenos, muy bien remunerados, y no tienen la capacidad intelectual para ocupar esas posiciones. Pero tienen posiciones laborales que no llenan la capacidad intelectual. Y usted va a ver hijos de Dios laborando en empresas del gobierno o la empresa privada, en posiciones laborales que ellos no pueden tenerlas porque no tienen la capacidad intelectual. Sin embargo, Dios los ha puesto allí para bendecirlos. Por eso usted debe saber que es Dios quien abre los cielos para usted en la parte económica. Por eso usted debe saber que es Dios quien le abre el cielo para que usted reciba buena remuneración en el lugar donde usted se está ganando el pan del día. Y usted en agradecimiento no solamente va a orar por la iglesia local, sino que usted va a devolver en agradecimiento a Dios aquello que la palabra nos demanda a nosotros, no al mundo. Aquello que la palabra dice, traed los diezmos y las ofrendas al alfolí. Aquello que la Biblia lo tiene en el Antiguo Testamento ampliamente, pero en el Nuevo Testamento está intrínsecamente, y es allí donde el pueblo se ha confundido. Donde Dios nos dice, traedlo en agradecimiento y yo te voy a bendecir. En el punto 2, en la iglesia local vamos a obedecer en devolver a Dios en agradecimiento. Número 3, es en la iglesia local donde vamos a trabajar para el reino de Dios. Es allí donde comenzamos a servir, comenzamos a lavar inodoros, comenzamos a barrer, comenzamos a predicar en las calles, comenzamos a hacer cada trabajo en la iglesia local. Usted va a ver aquí, hermanos, obreros que están en las diferentes áreas, están en cocina, están en los servicios, están de servidores, están de evangelistas predicando, tenemos los maestros que sirven a los niños, vienen de mañana, los que dan el alimento al comedor de los niños que tenemos, aquellos que preparan la comida, aquellos que están cuidando a los niños para que no se peleen, aquellos que estamos en las células, estamos en diferentes células, todos servimos a la iglesia local con trabajo. Es por eso que también hacemos un trabajo. La iglesia local marcha de 3 maneras. Marcha con oraciones, marcha con dinero y marcha también con trabajo. De 3 maneras, y nosotros debemos orarle a nuestro Dios. Por esa iglesia local debemos respaldar económicamente a la iglesia local y debemos también trabajar en la iglesia local, servir en la iglesia local en alguna posición. Así que si usted no está sirviendo en algún área, tiene que levantarse a servir. Y voy a hablar del punto número 4. Ahora, ¿por qué voy a orar? Voy a orar por la justicia. Usted ya empezó a adorar, usted ya empezó a pedir por la iglesia local y ahora usted tiene que orar por la justicia. Vamos a ver Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, la justicia, ¿qué significa en este contexto de nuestra vida, en la dimensión natural en que estamos hoy en este siglo XXI? Dice Mateo 5:6, escribe Mateo allá y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es como que usted tenga hambre.
Hay algo que dice Mateo, bienaventurados, en el sermón de la bienaventuranza. Y usted puede decir qué significa bienaventurado. Significa dichoso. Otro sinónimo significa feliz. Usted puede decir, soy dichoso, soy feliz, soy bienaventurado. Dice Mateo, bienaventurados, 5:6 de Mateo, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay una promesa que serán saciados. Entonces quiere decir que el hombre de Dios tiene que ser injusto o tiene que ser justo. Si nosotros tenemos un rey que fue justo y tenemos un Dios como Padre, este Dios es justo. Dice la Biblia en el Salmo 103, verso 6, que Él es el Rey justo sobre toda la tierra. Ahora, si tenemos un Rey justo, un Dios justo, un Padre justo, entonces sus hijos son justos. Debemos obrar en justicia. En la dimensión natural, nosotros debemos obrar en justicia en todos los aspectos de nuestra vida con respecto a nuestro prójimo. Usted tiene que aprender a conocer y a obrar en justicia paulatinamente en todos los aspectos de su vida. Si nosotros aprendemos esa ley de ser hombres hacedores de justicia, nosotros vamos a tener respuesta de nuestro Dios en aquello que seamos justos. Por eso debemos saber que debemos ser hombres como aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Cuando tiene alguien hambre y tiene sed, buscaremos cómo saciar esa sed o comer un alimento para quitarnos el hambre, saciar el hambre. Igual, cuando la persona, el Hijo de Dios, llega a madurar, comienza a madurar paulatinamente, le aseguro que va a obrar en justicia. Le aseguro que usted va a ser justo con respecto a su prójimo. Cuando yo hablo del prójimo, estoy hablando de aquellas personas que viven en nuestro entorno. Te puede decir, pastor, si hay gente que me hace la guerra y me hace la vida de cuadrito, y como soy justo con ello. Hay algo que se llama un verbo, se llama el verbo ajusticiar. Dice la Biblia que nosotros no nos podemos vengar de nuestros enemigos, porque la venganza es nuestro Dios. Quiere decir que se van a levantar personas a hacernos la guerra en el caminar del Señor, piedras de tropiezo. Pero tenemos que obrar en justicia, pero hay una ley en la Biblia y se la quiero enseñar. Quien defiende nuestra causa se llama Dios, y Dios a justicia. Se van a levantar y van a venir por un camino. Usted no está exento a eso, para que usted lo sepa y no me diga, pastor, es que yo siento vengarme también. La venganza no es de nosotras, es de Dios. Se van a levantar personas en su temporada hacia la madurez. Cuando yo le hablo de madurez, le estoy hablando de sus procesos de refinamiento. Para que Dios traiga el cielo a usted y usted pueda entender, no todo, usted tiene que madurar, ser refinado. Para que Dios cumpla lo que tiene para usted, si usted no está refinado, no está preparado para recibir lo que Dios quiere traerle a usted. Se van a levantar enemigos en su caminar, pero así como se van a levantar, Dios los va a justiciar, porque Dios es justo. Se levantó Amán allá contra Mardoqueo y después dijo, no solamente voy a matar a Mardoqueo, sino que obligó al rey Asuero para que firmara el decreto, y este hombre, como tenía la mentalidad del diablo, quería matar a todos los judíos. Y aparentemente Esther estaba en el palacio, y Esther no tenía mucha fe. Tenía que venir otro hombre que era su tío para meterle fe a Esther. Y se levantaba Mardoqueo y se llegaba a poner al frente de la puerta del palacio y mandó mensajeros a decirle a la reina Esther que allá había sido establecida como reina. Y Dios la había llevado allí para eso. Pero adentro la reina Esther estaba como una gallina, con miedo. Es por eso que vino Mardoqueo y le dijo, tranquila Esther, si usted no hace nada y no habla con el rey,
la ayuda va a venir de cualquier lugar. Clase fe de este hombre. La ayuda va a venir de cualquier lugar. Pero te hago saber algo. Si el decreto se lleva a cabo, ni tú te vas a salvar. Cuando se sintió amenazada, se metió en fe y dijo, oren por mí, yo me voy a meter 3 días de ayuno, sin comer ni beber. ¿Verdad que necesitamos hombres que nos empujen a veces y que nos confronten? Porque a veces no creemos lo que Dios puede hacer. Se levantó ese enemigo de los judíos, ¿y saben qué hizo Dios? En su misma estaca donde él quería guindar a Mardoqueo, allí lo pusieron guindado y lo ensartaron como garrobo. Eso es lo que hacían. Muerte horrible que había en ese contexto. Un enemigo se va a levantar contra usted, pero usted no ajusticie, no se vengue. Somos hombres de justicia. Debemos tener hambre y sed de justicia. El que se levante va a venir por un camino, pero Dios le va a quitar. Dice la Biblia, ay del mundo por los tropiezos. Dice Jesús, pero es necesario que vengan tropiezos. Pero dice después, pero hay, un ay de lamento, no hay del verbo haber. Pero dice, ay de aquel. Entonces, ¿para qué voy a ir a vengarme yo? Esperen la justicia de Dios, que con sus ojos va a mirar, que Dios le hará justicia en cualquier cosa que le han hecho injusticia. No tome venganza, espere la mano de Dios, que con sus ojos usted va a mirar lo que Dios va a hacer en sus enemigos. Eso es palabra de la palabra. Esto es la palabra de Dios y usted lo va a mirar y va a ser realidad en la vida suya. Por eso dice Mateo 5:6, bienaventurados, dichosos, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero usted no me va a venir a orar, Señor, ponele un cáncer a mi enemigo, mata a mi enemigo. Usted va a bendecir a su enemigo. Si el corazón de ese enemigo es como el de Faraón, va a morir ahogado en el mar, no se preocupe. Allí va a quedar con todo lo que se levante. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Termino con esto, último punto, con esto cierro esta parte, porque vamos a entrar a la parte 5 el próximo domingo. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y después dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero ahora vamos a orar por nosotros. Somos hombres, Señor, enséñame a ser un hombre en justicia, un hombre que sea justo. Enséñame a ser justo, Señor. Vamos a orar, pero ahora vamos a orar por nuestras peticiones. Ahora sí, usted puede decir, pastor, ya me aburrí, ahora siento que ya pedí por muchas cosas, y ahora voy a pedir por lo mío de último. Como que nos ponemos, ¿verdad? Allí todo tristones. Hasta ahora voy a pedir por lo mío. Pero es allí donde el verdadero hijo comienza a pedir. Y le dice, Señor, estoy enfermo, sáname, Señor. Te pido sanidad, tú eres Dios, mi Padre sanador. Y le hablo con la palabra y le digo, dice tu palabra en Isaías 53, que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz. Señor, te pido que me sanes, dice el libro de Éxodo 15:26, Señor. La enfermedad que viene al mundo no va a venir a nosotros, Señor. Tú eres mi doctor, tú eres mi médico, Señor. Vamos a comenzar a pedir en la salud, vamos a comenzar a pedir por nuestra familia. Quizás nuestro matrimonio se está derrumbando y vamos a pedir, Señor, mi matrimonio, Señor. Te pido, Señor, por el ministerio, Señor. Te pido, Señor, por mis hijos, la familia. Te pido, Señor, por la parte económica, Señor. Tú eres mi Dios proveedor, Señor. Y comenzamos a pedir a Dios. Señor, te pido que me ayudes, Señor. Y comenzamos a pedir por cada petición. Pero debemos pedir algo y quiero que aprendamos hoy en esto porque estoy cerrando la parte de las peticiones a Dios que tenemos, lo que le agrada a mi Dios. ¿Cómo le pidamos? Como persona que usted sabe pedir y sabe lo que quiere acá en la tierra y sabe lo que quiere en el reino de los cielos. Quiero que me entienda bien porque hay personas que solo miran acá en la tierra, tienen sueños para la tierra pero no tienen sueños para el cielo. Hay personas que tienen sueños para la tierra porque ellos, Señor, quiero ver que tú me bendigas, que me des una casa si no la tengo, Señor, que me des un auto si no lo tengo, Señor, que me des una familia muy grande y bendecida, Señor, Señor, que me des hijos de ministerio, Señor, y solo para acá en la dimensión natural, pero no miramos allá. Tenemos que ver no solamente en la dimensión natural, sino más allá, cuando ya no estemos en la tierra.
Es por eso que debemos aprender por peticiones a corto plazo. Tenemos que aprender a pedir por peticiones a mediano plazo. Y tenemos que aprender a pedir por peticiones a largo plazo. Porque hay proyectos que son a largo plazo y hay respuestas que son respondidas a largo plazo. Hay respuestas que van a ser respondidas en el mediano plazo y hay respuestas que van a ser respondidas en el plazo inmediato. ¿Cómo es eso, pastor? Como usted tiene los pies puestos sobre la tierra porque tiene la mente de Cristo, usted ya sabe por qué está pidiendo. Si usted no tiene un empleo y vino a la casa de Dios y tiene una familia y usted no tiene alimentos, usted lo primero que va a hacer en el orden que le he enseñado, usted va a decir: Señor, estoy delante de ti porque tú eres mi Dios que abre las puertas económicas. Yo necesito que tú me abras bendición en este aspecto de mi vida. Señor, te pido que tú, en el plazo inmediato, lo que me agobia inmediatamente, yo voy a comenzar a pedir por eso. Si hay una enfermedad que no me hace servir bien en la casa local, yo le voy a decir: Señor, mira, yo sirvo en la casa local, pero Señor, me ha venido un dolor en mi pierna, Señor, y yo te pido por este dolor. Es el plazo inmediato. Usted va a pedir por algo que lo necesita, que se sane inmediatamente, porque sabe que no es algo grave. Usted va a pedir por bendiciones que necesita en el plazo inmediato para avanzar, para crecer y deleitarse en el Señor. Pero hay cristianos que comienzan a pedir por proyectos a largo plazo, no al plazo inmediato. Tienen aquejamientos en el corto plazo y no piden por ello. Debemos aprender a pedir en el orden y saber pedirle a Dios por peticiones que tenemos en el corto plazo. Tenemos peticiones a mediano plazo, en el cual nosotros debemos orar en todos los aspectos. Señor, esto quiero hacer en la vida dentro de 5 años. Yo te pido, Señor, dentro de 5 años, que tú puedas proveerme para este proyecto de vida que tengo. Señor, dentro de 5 años yo voy a emprender esto. Señor, dentro de 5 años yo quiero servirte como maestro. Señor, permitime ir a estudiar 5 años al Instituto Bíblico. Señor, te pido que me ayudes, Señor. Dentro de 5 años yo me miro de esta manera y yo oro por ya desde hoy por esos 5 años, para que cuando llegue el Señor yo pueda cumplir ese deseo y mirarlo. Proyectos a mediano plazo en la vida personal y en la dimensión espiritual en la cual sirvo en la casa local. Pero también voy a pedir por proyectos a largo plazo. Señor, cuando yo tenga 60 años en mi vida de retiro, Señor, te pido que tú te acuerdes de mí, Señor. Dice la palabra que hombres tuyos que te sirvieron como Abraham, Señor, como Isaac, Señor, como Jacob, murieron llenos de vida y llenos de bendiciones. Señor, tal vez tú tienes eso para mí, si está en tu corazón, Señor, si está en tu propósito que yo, Señor, pueda mirar eso, te lo pido, Señor. A veces Dios no te va a llevar así, sino que te va a quitar la vida y no vas a mirar eso. Muchos hombres de Dios se quedaron esperando y no miraron, pero ellos no esperaban las bendiciones de acá, sino que ellos esperaban lo celestial, lo eterno. ¿Entendemos eso? Proyectos a largo plazo. Primera de Juan 5, 14 al 15 dice: y esta es la señal, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mateo 6:11 dice: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Mateo 6:33 dice: y todas estas cosas os serán añadidas. Habla de las cosas que van a ser añadidas en los antetextos del verso 32, 31 y 30. Mateo 6, 31 y 32 lo leo: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pareciera como que no vamos a pedir.
Pero le quiero decir algo. No quiere decir que vamos a tener una fe pasiva, porque la fe tiene acción. La fe espiritual verdadera es activa, no es pasiva. Hay gente que, usted va a ver a Santiago, la fe sin obras es muertas. Es por eso que la fe verdadera tiene acción, no es una fe pasiva. No es una fe que ya acepté al Señor y ahora me voy a quedar en la cama acostado porque aquí me va a caer el saco de arroz, el quintal de carne, la lata de aceite, el saco de trigo, el carro, la camioneta y la casa. Acostémonos y quedemos con una taza de café esperando. La fe espiritual no es esa. La fe espiritual no es pasiva, es activa. Si usted sabe que es un hijo de Dios, usted tiene fe espiritual, usted tiene fe que Dios le va a abrir una puerta donde otros han llegado y no se le ha abierto. La fe espiritual tiene acción, usted se va a mover a hacer lo que tiene que hacer usted. Si sabe que su matrimonio se está derrumbando, usted se va a mover para buscar que se rescate su matrimonio. Si usted no tiene empleo, usted se va a mover a aplicar una hoja de vida al lugar donde el Espíritu de Dios le pone en su corazón. Si usted sabe que Dios lo va a bendecir con un negocio, usted va a instalar un negocio y Dios lo va a bendecir. Si usted sabe que Dios lo va a sanar, usted va a comenzar a declarar en su vida espiritual, en su cuerpo físico, que usted está sano y va a creer. Pero también, si hay necesidad de ir al médico, usted va a ir también. A veces Dios va a usar la ciencia también. ¿Por qué la dejó? O sea que la fe espiritual es activa, no es pasiva. Tiene obras, tiene acción. La fe sin obras es muerta. Por eso debemos confiar a nuestro Dios todo y pedir a Dios y Dios va a cumplir. Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. He hablado sobre cómo pedir a nuestro Dios, de la manera que pedimos a nuestro Dios. Estemos de pie en esta mañana. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendecimos cada hijo tuyo, Padre. Gracias, Señor.